¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Los últimos días han aparecido en un par de diarios de circulación nacional filtraciones sobre una supuesta ley de telecomunicaciones, la famosa ley secundaria que estábamos esperando. Hay quien advierte que este borrador, de ser en efecto la buena iniciativa que se va a discutir en el Congreso, va a terminar traicionando la reforma constitucional que tanto se aplaudió en México y en el extranjero. Por la importancia del tema, le pido disculpas a la audiencia, hemos decidido cambiar el programa de hoy, que lo teníamos programado para hablar de la informalidad, y dedicarlo justamente al tema telecomunicaciones. ¿En qué medida, si avanza, si prospera esta iniciativa, puede haber un retroceso frente al enorme avance que significó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones? ¿Qué papel están jugando las empresas, los intereses más grandes? ¿Hay posibilidades todavía de contar con una buena ley o lo que va a ocurrir ahora en el Congreso nos va a traer aroma de otros tiempos, bastante tristes, por cierto? Esperemos que el debate de hoy pueda ilustrarle sobre lo que está en juego, desde las buenas virtudes, extraordinarias virtudes que tiene la reforma constitucional, hasta los defectos que este borrador que está circulando podría producir. Comenzamos. Conversación oportuna la de hoy. Vamos a hablar de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. La cosa está que arde y por eso invitamos a quienes entienden muy bien de este tema, lo han estudiado, lo han analizado desde hace tiempo. Como es tradición aquí en Espiral, les pido que se presenten. Clara Luz Álvarez, comenzamos con usted. Soy Clara Luz Álvarez, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ahí llevo la línea de investigación de Derecho de Telecomunicaciones. Y eres una elocuente conocedora del tema, te aprovecharemos hoy porque creo que hay una enorme cantidad de particularidades de la ley que es difícil entender para el público en general y al mismo tiempo, como decía en la introducción hace un momento, es un tema que nos importa a todos. Entonces me da mucho gusto tenerte aquí y le doy la bienvenida al senador Javier Corral. ¿No habías venido a esta nueva escenografía, Javier? Pues quedó muy bonita. Me da gusto. Y me da mucho gusto, Ricardo, estar aquí y compartir, por supuesto, con ustedes este diálogo, esta conversación. Yo soy Javier Corral Jurado, senador por el estado de Chihuahua, pertenezco al Partido Acción Nacional y estoy en la Secretaría de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de los Senadores. Has estado de manera muy activa en esta discusión. Te recuerdo pues de atrás, pero tu papel para impugnar la ley Televisa fue fundamental para tumbarla y para que se pensara de manera más seria el tema. Ahora vamos a hacerte algunas preguntas para saber si hemos madurado como sociedad para abordar este asunto tan importante. Y sobre todo si no tenemos que volver a presentar otra acción de inconstitucionalidad, que espero que no. No me asustes, no me asustes. Judith Mariscal, qué gusto tenerte de nuevo en Espiral. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Yo soy Judith Mariscal, profesora del CIDE, profesora investigadora del CIDE y también directora del programa Telecom CIDE, ya con 12 años de existencia, y nos dedicamos a estudiar el tema de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información, su regulación y su papel en el desarrollo. Ha sido también durante mucho tiempo una referencia y los estudios que has estado haciendo en el CIDE han puesto varios puntos sobre las CIES. Ojalá y nos los puedas compartir, Judith. Me da mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, pues abro la discusión con una pregunta, digamos, muy obvia y al mismo tiempo necesaria para esta conversación. Se nos ha dicho al auditorio, a los que no somos expertos, que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones modifica dramáticamente la geografía política sobre el tema. Sabemos que hay actores muy importantes, con muchos intereses, que han tratado de influir tanto en el órgano como en la legislación que les regula, y que esta reforma constitucional podría cambiar esa circunstancia que hemos visto durante muchos años. Pregunto a cada uno
¿Qué es lo que de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones es tan relevante que tendríamos que entender, que comprender y que sopesar? Yo creo que la más importante, desde mi perspectiva, es el órgano regulador, ¿no? Realmente me parece muy innovador y me parece que la debilidad institucional que teníamos en el sector, pues era una de las barreras de entrada más importantes en términos de inversión, de desarrollo, de certidumbre. Entonces, el haber dotado a esta agencia reguladora, Al IFETEL. Al IFT, con autonomía y además convergente y además con un proceso de designación de comisionados profesional, me parece como el punto nodal de la reforma. Yo diría que la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión tiene como principal dato que plantea estos temas como un ejercicio de derechos fundamentales. Está planteada desde el ejercicio de derechos humanos, el derecho de libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos ante una reforma que considera a la radio y la televisión un servicio público de interés general y también a las telecomunicaciones. Y de ahí en adelante desarrolla, a través de estos principios y de esta concepción de derechos humanos de la radio y la televisión y las telecomunicaciones, pues muchas reformas instrumentales, un órgano constitucional para regular un mercado altamente concentrado, instruyéndole a que regule con características de competencia, de calidad, de diversidad, de pluralidad, para ligar a los medios de comunicación a funciones de fin cultural, de fines educativos, para hacer de la radio y la televisión y las telecomunicaciones instrumentos no solamente para el intercambio de bienes o servicios, sino fundamentalmente para el ejercicio de derechos fundamentales, como es el de la libertad de expresión. Javier, muy importante esto que mencionas. Normalmente se había visto el tema a partir de los elementos del sector económico, como un fenómeno económico. Además, es un sector que tiende a crecer productividad y a crecer la economía de cualquier país. Y ahí estaba la discusión. Lo que nos estás diciendo es que ahora lo que se decidió es poner el tema de los derechos de la persona en el centro, ordenar al sector a partir de esos derechos, y si sumo con lo que está diciendo Judith, y poner un árbitro robusto, autónomo, poderoso, para poder enfrentar a cualquiera que quiera con sus intereses pisotear los derechos. Hasta aquí lo sigo bien. Es correcto. ¿Qué más, Claros? Bueno, yo les diría que sí es una reforma de la mayor trascendencia que se publicó en la Constitución en el 2013 y que si bien la reforma energética es más polémica y generalmente más taquillera, esta reforma puede tener una incidencia mayor en la vida cotidiana, en la calidad de la democracia que tengamos en México. Efectivamente, como lo decía Javier, está vinculado totalmente con la libertad de expresión, el derecho a la información y, por tanto, en el régimen democrático. Aquí lo interesante para analizar es que en México se sigue pensando que por subir algo a la Constitución, obra mágica, ya se transforma en algo que puede aprovechar la ciudadanía. Para que nuestra audiencia, el año pasado adquirimos un nuevo derecho constitucional, el derecho de acceso a las tecnologías de la información, incluyendo el Internet, la banda ancha. ¿En qué se ha traducido esto en la vida cotidiana de los mexicanos? Hasta hoy día, en nada. Entonces, tendremos que ver en esta ley secundaria, en lo que se emita, cómo se le da vida a esta reforma constitucional. Porque a mí como mexicana no me da algo más el que me pongan un nuevo derecho en la Constitución si va a pasar como todos los demás derechos humanos que están en la Constitución, que son reconocidos pero no son respetados. Y aquí hay una labor importante del Estado, que no solamente el Estado debe de ser el regulador de la competencia, de las empresas, esa visión mercantilista, la competencia va a resolver todo. Mentira. La competencia resuelve una parte, pero cuando estamos hablando de la pluralidad de las ideas, de las voces que se deben de escuchar, ahí vemos que México está reprobado. Y en lo que estamos viendo, pues no parece que esto vaya a cambiar. La pluralidad no se consigue teniendo más cadenas de televisión abierta comerciales. La pluralidad se va a conseguir cuando permitamos que existan nuevas voces expresando cada quien su punto de vista. Y creo que ahí sería lo importante. Está bien que bajen los precios de la tarifa de teléfono celular, del acceso a Internet, pero más importante para la vida cotidiana es que podamos elevar el nivel de nuestra democracia. A ver,
Estás poniendo, digamos, el dedo en la llaga. Este es un país, como diría su comandante Marcos, no es uno, son muchos. No es un México, son muchos Méxicos. Sin embargo, los vehículos para que esos muchos Méxicos se expresen, esos no son tantos. A lo mejor voy a mentir con la siguiente cifra, pero cerca del 80% de la producción televisiva la hacen 2 empresas. Cerca del 80% del servicio de telefonía la hace una empresa. O sea, traemos pocos vehículos. Pregunto directamente si esta reforma constitucional va a hacer que florezcan los vehículos. Déjenme utilizar la voz del clásico. Depende. Claro. Decimos los abogados, es una frase muy, muy cómoda, ¿no? Depende. Depende de cómo se estructure la ley que viene, que es inminente, y depende si se hace cumplir la ley. Porque en México no sirve de nada que tengamos las leyes más maravillosas del mundo si no se logran cumplir. Entonces yo te diría, si es un México que fue construido con el antiguo régimen con base en monopolios y oligopolios, donde se daban prebendas, las concesiones eran prebendas. Entonces no nos sorprendamos del México que tenemos. Hoy sí hay una oportunidad histórica de romper ese México de los monopolios y de los oligopolios, porque los mexicanos no queremos tener que decidir entre quién va a ser mi amo, Televisa o América Móvil. Queremos ser libres y ese es el gran reto. A ver, depende de qué, porque la Constitucional entiendo que ya propuso esa pluralidad de vehículos. Entonces ya no depende de la reforma constitucional. ¿De qué depende? Hay muchas medidas planteadas en la Constitución que per se o por sí mismas podrían efectivamente generar un nuevo escenario en materia de competencia para asegurar no solamente una mayor oferta entre comerciales, sino, como muy bien lo ha dicho Clara Luz, asegurar una mayor diversidad y pluralidad en medios de comunicación. Porque en materia de competencia económica para uso comercial de los medios de comunicación, están planteadas muchas medidas, límites a la concentración de medios, límites a la propiedad cruzada, medidas propiedad cruzada de medios para que aquel que tenga tanta televisión pueda tener solo tanta radio y pueda tener participación también en otros medios impresos, en fin. Pero también medidas para desinvertir, fomento de la producción independiente. Te interrumpa ahí. Hoy Telmex tiene telefonía, pero todavía no tiene un pie fuerte en televisión. Hoy Televisa tiene televisión, pero apenas está metiendo un pie en telefonía. Lo que quiere decir con este ejercicio cruzado, quiere decir que uno y otro van a poder penetrar en sus distintos sectores. ¿A eso te refieres? En servicios convergentes, la ley les abre la posibilidad de un título único, de una concesión única, para que efectivamente aquellos que son servicios que puedan dar dentro de su propio espectro, que les fue asignado por el Estado, puedan dar otros servicios. Pero si quiere uno dar televisión abierta, tendrá que ir a competir por una concesión de televisión abierta. Podría dar televisión, por ejemplo, Teléfonos de México, bajo el título de concesión única, pero es televisión restringida, que hoy la tiene prohibida en su título de concesión. Si va a la figura de concesión única, podrá hacerlo en su propia red, pero tendrá que cumplir con ciertas condiciones y requisitos por su carácter preponderante de el que ejerce una participación importante en el mercado. ¿Y en el caso de Televisa? Y en el caso de Televisa, pues tendrá que ir también a concesiones en materia de redes públicas de telecomunicaciones para operar, si quiere, telefonía móvil, telefonía fija, etcétera, ¿no? Ya de hecho ellos tienen participación en algunas empresas. Bueno, están asociados Televisión Azteca y Televisa en UNEFON, ¿verdad? En Yusacel, la concentración Televisa-Yusacel, una concentración, por cierto, muy discutible. Bueno, esto se plantea en términos de la figura de título único. Sí plantea la reforma constitucional muchas medidas a favor de la competencia, a favor de la pluralidad y a favor de la diversidad. El tema, como bien se dice, es el reto de la legislación secundaria. Todo depende de la legislación secundaria. Por supuesto que todo depende. Hacer un tema de énfasis, porque me parece importante, me parece muy importante saber que la competencia es un medio, no un fin, que es una condición necesaria y que no garantiza, pero tampoco la dejemos de lado. Me parece muy importante reconocer la importancia de que exista esta competencia. Y me parece que
en la reforma, tanto como en las resoluciones que acaba de emitir IFT, vamos en general en un sentido correcto, en buscar esa competencia. No es suficiente, ¿no? Si no entramos a contenidos, no va a haber pluralidad. Pero si no existen opciones de acceso, pues no. Déjame hacerte la pregunta directamente a ti. Cada vez que empieza a haber algún pleito entre los propietarios de medios de comunicación o de telecomunicaciones, yo tengo enfrente esta suerte como de caricatura infantil donde se avientan todo lo que encuentran. Y bueno, ahí estábamos en el auditorio viendo el pleito de hace un mes, sobre la definición de preponderancia, de dominancia, exigiendo al IFT que definiera. ¿Nos podría decir en una nuez qué pasó con ese pleito? ¿Qué había detrás de esas cacerolas y polvadera que El concepto de preponderancia es un concepto que inventamos en México, que no existe y que tiene que ver con el tamaño de una empresa, ¿no? Yo creo que responde ya teníamos el concepto de dominancia. El de dominancia tiene que ver con una práctica anticompetitiva. Monopolios. Tú puedes ser, no necesariamente monopólico. Discriminatorias. No, simplemente, no importa mi tamaño, yo puedo tener, podemos ver el caso de Bimbo, Coca-Cola, pueden ser muy grandes en términos de cuota de mercado, tener 60, 70, pero no están haciendo prácticas anticompetitivas, no están usando su tamaño para ir en contra de las demás empresas, ¿no? El campo es parejo. Entonces, preponderancia únicamente nos está hablando del tamaño, ¿no? Sin embargo, en la reforma constitucional se utilizó este concepto porque facilita, ¿no? Facilita a corto plazo identificar a aquellas empresas que en el pasado ya pasaron por una investigación en donde se encontró que eran dominantes, es decir, que tenían prácticas anticompetitivas. La definición de preponderancia y de dominancia tendría que volverse muy rápido del uso corriente en la discusión pública. Déjenme irme a corte para que de regreso casi me ofrezcan una definición de diccionario que pueda yo entender y por no repetir con mis propias palabras, que es como mejor uno entiende. Regresamos un momento, quédese con nosotros. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la ley de telecomunicaciones. Y bueno, antes de irme a corte, les pedía este ejercicio casi de diccionario para que me ayudan a entender qué es eso de preponderancia y, por el otro lado, de dominancia, porque son dos conceptos que hemos visto muy citados en la prensa, pero que a mí me sigue costando trabajo entender su distinción. Ya Judith nos daba ejemplos claros, pero si me van a tener una definición de diccionario. Bueno, yo te diría, para empezar con dominancia, dominancia es un grupo corporativo que tiene tal poder de mercado que ni los consumidores pueden contrarrestar lo que haga, ni la competencia. Pemex es dominante. Pemex es monopolio, ese ya ni discutimos. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una empresa que puede subir los precios sin que los consumidores nos podamos cambiar a otra, quiere decir que tiene un poder de mercado tal que los consumidores quedamos inermes. Ese es un dominante. ¿Qué es dominante? Y preponderante es algo más simple porque es un criterio numérico. Aquel que tenga 50% o más a nivel nacional del sector telecomunicaciones o del sector de radio y televisión abierta se considera por tal hecho preponderante. ¿Para qué? No, ¿por qué no dejaron dominancia? Pues ya con eso era suficiente. No, porque son dos figuras distintas, quizá tienen la misma finalidad, pero operan para distinta manera. Las dos tienen que ver con promover competencia, pero preponderancia fue una medida diseñada específicamente en esta reforma para que entrando la reforma se pudiera colocar medidas asimétricas a los dos agentes o a los agentes que tuvieran preponderancia en cada uno de sus mercados. Discriminación positiva. En realidad es someter a quienes han durante mucho tiempo eludido al Estado y la Rectoría del Estado en su materia y que burlaron incluso muchas definiciones de dominancia para poderlo someter a una regulación en favor del usuario o de las audiencias dentro de sus mercados. Poner el suelo más parejito. Pero sí, claro, con medidas, y de inmediato. Con medidas asimétricas en contra de estas instituciones, de estas empresas. Así es. Pero aquí estarías de acuerdo conmigo que en las leyes secundarias, o sea, se cumplió ese propósito. Pero en las leyes secundarias nos debe de importar mucho el Estado de Derecho.
y regresar el Estado de Derecho de las empresas en general, ¿no? Y regresar y retomar el tema de dominancia de aquí en adelante. Una vez que se aplique la regulación asimétrica, que ya estamos en eso, a partir de un concepto que únicamente implica un tamaño, más del 50%, de ahí en adelante y en la ley secundaria, deberíamos de retomar el concepto que está en la ley de competencia. Yo creo que se pueden retomar las dos cosas. Yo creo que hay términos de competencia económica que deberán estar en la ley de competencia económica, como poder sustancial de mercado, que es lo que popularmente se conoce como dominancia, pero en realidad la figura es poder sustancial de mercado. Yo creo que la ley secundaria en materia de telecomunicaciones debe de incorporar y desarrollar el concepto de preponderancia que en la reforma constitucional fue exclusivamente diseñado para los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, no para los demás. Claramente la reforma constitucional vinculó la preponderancia fundamentalmente para estos dos mercados. Y tiene otras medidas que en materia de competencia económica debe desarrollar la propia ley de telecomunicaciones, límites a la concentración en materia de frecuencias, al concesionamiento, ahí debe establecer las reglas para la propiedad cruzada de medios y debe tener las medidas para la desinversión en la ley de telecomunicaciones. ¿Por qué la discusión era sobre el most caro y el most offer? Porque decían, a ver, si es preponderante, entonces hay un problema con el most caro y el most offer, y ahí el IFT se metió a fondo. ¿Alguien me puede explicar muy brevemente a qué se dio ese pleito? Nada más déjate hago una referencia. Ese tema de la preponderancia en México se dijo 50%. En la Unión Europea se estableció un 25%. Entonces ya desde ahí se portaron buena gente con estos grupos corporativos. Ahora, regresando al tema de... O sea, la preponderancia en Europa es de más del 25%. Pero cuando se puso inicialmente fue del 25%. Ya después cambiaron la regla. Pero inicialmente, para que floreciera la competencia, dijeron... Cualquiera que tenga 25% del mercado... Es mundo, ¿no? O sea, para un país de este tamaño, 25% es una empresa grandotota, pues. Sí, bueno, pero aquí se portaron buenas gentes. Ahora, regresando con el... Buena gente define buena gente. Buena gente. Yo creo que a mí me parece... Yo no comparto mucho el término de preponderancia, porque tú puedes tener un agente económico que sea dominante, no a nivel nacional, pero sí a nivel local, sin tener el 50% del mercado. Además, y entonces aquí se dirigieron a los grandes villanos, ¿no? Los villanos favoritos, que son Telmex, Telcel y Televisa, tengan o no sus pecados. Pero regreso al punto que tomaba Judith. Aquí hay un punto que no podemos estar emitiendo leyes por considerar que hay unos grupos tan poderosos que entonces hay que ver cómo los atamos. Bueno, no, momento. También tienen derechos. En un país de Estado de Derecho, así sea el grande, el chico, todos tenemos derechos. Y me parece que esta reforma sí fue demasiado. Por ejemplo, cualquiera puede presentar un amparo en telecomunicaciones, pero no procede la suspensión. Un ejemplo, si hoy dicen que van a demoler mi casa, yo presento un amparo, me dan la suspensión y no se tira mi edificio. Pero en este caso, presentaría yo mi amparo, destruyen el edificio y quizá 3 o 4 años después me dicen, ¿sabes qué? Disculpe usted. Es que se excedieron. Entonces, claro, a mí... Pero se excedieron litigando amparos. Pero también creo que... estoy de acuerdo. Derrumbaron el Estado de Derecho a amparazos. No, perdón, pero es que... entonces no podemos estar... O sea, un país tiene que tener una visión de largo plazo, no cortoplacista. A ver, pero también creo que aquí hay una extrapolación o una magnificación que no sería correcta dejarla así, porque no estamos hablando del edificio. Los efectos de la no suspensión están directamente vinculados a decisiones intraprocesales para no detener los litigios de fondo. Estamos hablando de bienes del dominio de la nación. En algunos casos, Telmex, por ejemplo, su red es una red fija. ¿Sí? Entonces no tiene bienes de dominio de la nación. Entonces, a mí me parece que cuando estamos hablando de bienes de dominio de la nación, le hace Televisa, Telcel y eso, sí, porque utilizan frecuencias. Pero, déjenme retomar el argumento entonces, Judith. Lo que dice es, está muy bien lo de las medidas asimétricas, pero lo más pronto posible tendríamos que entrar en una etapa de normalidad donde el Estado de Derecho se impusiera sobre todos. Pero hay un paso intermedio, una estación intermedia, que se llama ley secundaria. Perdónenme, el que se quema con leche hasta el jocoque le sopla. Ya en otras ocasiones, las leyes se hicieron en la oficina de una de estas empresas. Sí. ¿No? Por eso tenía el título, se bautizó con el título de esa empresa. Y los diputados la votaron en 7 minutos, ¿se acuerdan? Sí, luego hubo que oponerse a ella. ¿Alguna tranquilidad me pueden dar hoy de que la ley
que eventualmente está presentando hoy o mañana, según los medios de comunicación, no viene hecha en la oficina de alguna de estas empresas? Es decir, ¿va a haber una iniciativa de ley que sea coherente con la constitucional, con la reforma constitucional a la que hicieron referencia hace un momento, o más vale empezarnos a preocupar? Porque vi en algunos medios, en el Financiero, en Reforma, la filtración de algunas leyes que me dejaron preocupado. Pero ustedes son especialistas, es que ayúdenme a descifrar cómo viene el futuro, no dentro de un año, dentro de 10, mañana. A ver, se han filtrado 2 proyectos que esencialmente son los mismos. Hace 2 semanas, y antier, y ayer, y hoy aparece en los medios. Es más o menos el mismo proyecto, ¿no? Es más o menos el mismo proyecto con modificaciones menores, pero es fundamentalmente el mismo proyecto. Ya de entrada el método de filtrar iniciativas del Ejecutivo Federal es un mal método. ¿Cómo? ¿Es del Ejecutivo la que está filtrada? Se dice, por ejemplo, en esta que aparece hoy, que es el proyecto del Ejecutivo Federal. De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De la que presentará el presidente de la República. A ver, eso es lo que se dice. Pero yo no la quiero dar por buena. Yo no quiero aceptar que este proyecto que circula realmente es el que va a presentar Peña Nieto. Porque es un proyecto muy malo, es una iniciativa muy mal escrita, sin estructura, sin objetivos de la ley, trae múltiples confusiones, es contraria a la Constitución en muchas de sus disposiciones, a lo que acabamos de hacer, a lo que estamos platicando. Es una iniciativa que si no se hizo toda en una oficina de esta empresa o de estas empresas del duopolio de la televisión, por lo menos tiene mucho de su manita en la etapa final o en la versión final. Entonces sí hay que preocuparse. Pero no la quiero dar por buena porque no quiero aceptar que Peña se va a echar para atrás. Porque no le convendría al país ni a la democracia que el presidente se echara para atrás con la reforma constitucional. O sea, que traicionara la reforma constitucional. Que traicionara la reforma constitucional. Y solamente hasta que yo no vea una iniciativa con la firma de Peña Nieto, es que voy a dar por buena un proyecto. Este proyecto que hoy circula nos pasaría a Peña Nieto de la portada de Time a la última de interiores de TV y novelas. O sea, en realidad sería una burla, digo, porque en el mundo aparece como el gran reformador, el salvador de México. Y yo diría, ¿qué pensarían los inversionistas extranjeros a los que les interesa este tema desde el punto de vista económico solamente, ¿no? ¿Qué pensarían de que el presidente de la República, que anda presumiendo en el mundo las reformas en Davos, sea capaz de presentar un proyecto como el que se ha filtrado a los medios, que hace del IFT, que ha sido una de las principales ponderaciones que ahora Judith hizo, ¿no? Ella empezó diciendo, para mí, lo más importante de esta reforma es el órgano regulador, ¿no? Un órgano así. Bueno, ese órgano regulador que pondera Judith al principio del programa es absolutamente descuartizado en la iniciativa filtrada. Lo ponen a expensas de la SCT en concesiones en materia de posiciones orbitales. Lo hacen depender de COFEMER en materia regulatoria. No es autónomo. Los contenidos pasan a la vigilancia de la Secretaría de Gobernación de nuevo. Mira, déjame agregar con lo de Javier. A mí me parece esas iniciativas que salieron, si es verdad lo que dijo el subsecretario Ignacio Peralta, que lleva desde mayo trabajando, bueno, me parece que esas iniciativas o proyectos que se filtraron están muy deficientes. Por ejemplo, no tiene, cuando hablamos del organismo público que se encargará del sistema de radio y televisión abierta, hay una serie de requisitos que la Constitución señala, les guste o no les guste, debe de promover producción independiente, promover la equidad de género y una serie de requisitos. La iniciativa no trae nada. Nada. Digo, nada. Entonces yo digo, bueno, ¿qué no leyeron la Constitución? A veces, aunque sea, le dan un copiar y pegar. Bueno, ni eso. Hay otros elementos. Se habla de derecho de las audiencias. Por primera vez se reconoce el derecho de las audiencias en todo el marco jurídico mexicano y ahora a nivel constitucional. A mí me parece que no está bien desarrollado. O sea, quisiéramos ver un cambio. Es una oportunidad histórica, efectivamente, para el presidente Peña Nieto, para el Congreso de la Unión. ¿La van a tomar, sí o no? Y en el tema de preponderancia y de dominancia, ¿y esto desarrolla? Mira, Es una burla eso. A ver. Es una burla. Muy bien planteadas las medidas en telecomunicaciones. Realmente hay un listado ahí de todo lo que se merece los niveles de concentración que ha tenido Teléfonos de México. Para frenar a De la ley secundaria. O sea, en este borrador está muy bien puesto el bozal para Telmex. Sí, muy bien puesto.
además merecidamente puesto, hay que aceptarlo. En materia de radiodifusión, también viene un catálogo como de 15 medidas Radiodifusión asimétricas. incluyes televisión, Sí, ¿verdad? televisión. El concepto jurídico de radio y televisión es radiodifusión. Ahora, ponen 15 medidas asimétricas en términos de preponderancia. Bueno, realmente son ridículas. Ninguna de ellas tiene relevancia. Es casi nada más para decir, miren, acá pusimos 37 y acá tenemos que poner como 15, ¿no? Que tengan transmisor, ¿no? Nada más falta que... ¿No les parece muy grave que estemos hablando de un texto que nadie puede dar fe que es el verdadero? O sea, Pues Olga dijo lo que hace sí. falta aquí es transparencia. No es nosotros, ¿no? O sea, ¿desde Claro. cuándo están unas leyes secundarias que no solamente no las conocemos los ciudadanos o los estudiosos del tema, sino parece ser que no la conocen otros órganos de gobierno? No, es que están filtradas ya. No, yo sé, pero ¿por qué tenemos que estar...? O sea, cuando estamos hablando, hay una gran reforma, Claro, ¿no? claro. ¿Y dónde quedó la transparencia? Exacto. Porque Exactamente. ese es la rendición de cuentas de que podemos ver, a ver, ¿dónde quedó audiencias? ¿Dónde estuvo la consulta pública en donde hubieran invitado a Clara Luz y hubiera dicho, señores, falta esto, ¿no? O sea, me parece que el tema de transparencia es uno que debemos de todos recordar. A lo mejor por eso las filtraron, para decir, pues si hasta las somos tan transparentes que las filtramos. ¿no? Mira, Y además eso filtramos lo que diferentes para que se menciona Javier, confundan, ¿no? que a mí me pareció alarmante. Dije, no, ni Luis Echeverría estaría tan contento. Regresar el tema de contenidos a gobernación, digo, en cualquier país medianamente democrático, nada más hoy en gobernación y La contenidos. Secretaría ahora encargada del tema de seguridad Bueno, nacional. ¿se es la que se va atreverá a el presidente encargar de- Peña Nieto a presentar una iniciativa así? Digo, a mí me parece que el tema de contenidos deberíamos de tener un consejo ciudadano, con ciudadanos de a pie, no los eruditos de las telecomunicaciones, ciudadanos de a pie, que digan si esos contenidos son o no apropiados para determinados horarios, A ver, pero no una Secretaría de los Gobernación. Tú dijiste ley Televisa, ahorita, al principio. Recordaste la ley Televisa, la acción de inconstitucionalidad. Bautizada por ti, estoy seguro. Bueno, así fue. Devuelven en el proyecto la subasta como criterio ordenador para la asignación final de una A concesión. ver, la ley Televisa lo que traía era eso, el que pagaba más se quedaba Sí. sin ninguna otra consideración. Ahora vuelven a incorporar que en distintos tramos del proceso de licitación de espectro para radio y televisión, que es el que fue señalado por la Corte como inconstitucional, haya concursos y subastas. Esto quiere decir que ni siquiera se han recogido los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un asunto que en nuestro país está claramente definido, que es contrario a la libertad de expresión y a la libertad de información colocar el valor económico en materia de espectro para medios de comunicación como un elemento definidor. Este Yo es un difiero problema. aquí de los dos. Me voy a corte y pones tu definición a la vuelta. Y también adelanto, yo sí quisiera que utilizaras el tercer segmento para dibujar escenarios. Claro. Porque déjenme suponer sin conceder, para citar a los abogados, si esta ley que se filtró es la que se va a aprobar, me gustaría saber qué semanas se nos vienen, digamos, después de que el Congreso haga su tarea. Quédense con nosotros. Regresamos en un momento a Espiral. Bueno, estamos de vuelta en Espiral hablando de esta ley en telecomunicaciones, un tema que se nos ha vuelto para esta generación central, ¿no? Hay generaciones que están muy preocupadas por la crisis económica, otros por la reforma electoral. Esta es una generación marcada por el tema de telecomunicaciones. Es impresionante. Y bueno, les quiero simplemente lanzar de nuevo la pregunta, Judith, suponiendo sin conceder que esta fuera la iniciativa. Ya sé que te enoja que no se haya mostrado explícitamente cómo la iniciativa se ha discutido abierta y transparentemente, pero vamos a suponer que sí fuera. ¿Qué te preocupa? ¿Qué trae esta iniciativa o qué no trae que te genere incomodidad? Bueno, la primera obviamente sería echar atrás la fortaleza institucional, que lo vemos hoy, ¿no? Un poco en términos de qué es lo bueno, digamos, que hemos llevado hasta ahora, que la IFT acaba de anunciar las medidas hacia los preponderantes y en general me pareció que hizo un buen trabajo, razonable
porque su mandato era seguir lo que decía los cambios constitucionales, ¿no? Y se ven medios, ¿no? Como que nunca es suficiente, quisieran tener como sangre, yo creo, en algunos casos estoy hablando más del tema de telecomunicaciones. Yo creo que el símil que un compañero mío decía era, si estás en un ring de box, lo que quieres es que agarrarle las manos a uno, que le peguen un poquito, pero no quieres que lo maten. No quieres que se queden los otros. Entonces, en general me parece que lo más importante en telecomunicaciones, en términos de regulación asimétrica, fue determinar una tasa de interconexión asimétrica. Quiero decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el grande, el preponderante, en este caso América Móvil, Telcel, va a tener que cobrarle menos a las empresas más chicas, con menor poder, para interconectarlos y permitirles dar acceso, ¿no? ¿Qué más trae que no les gusta? Déjame decirte de los ausentes. Dos temas. Medios públicos. En medios públicos no se hace un buen trabajo. Lo que la reforma nos ilusionaba es que los medios que hoy están gestionados por entes públicos pudieran transitar a un esquema donde tengan independencia editorial, opciones de financiamiento, etcétera. Eso no está en los proyectos filtrados. Segundo elemento, medios comunitarios o indígenas. Sí. No voy a hacer como hacen otros, de utilizar esta pantalla para litigar asuntos que son propios, porque me parece abusivo y porque en otros países está prohibido y no debería prohibirlo aquí también. Pero sí les hago la pregunta. Parte de los vehículos necesarios para que la pluralidad se exprese son los medios públicos. Sin duda. ¿Por qué ha sido el gran ausente de este debate? Sin duda. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría saber. Porque a mí me da, sí me afecta el bolsillo que suba o baje el precio de la telefonía, pero el que haya una ausencia de pluralidad, el que no se les garantice un porcentaje de presupuesto cada año, que no tengas que estar viendo si hablaste bien o mal del gobernante, entonces esos son los temas que a mí me hieren como ciudadana si este tipo de iniciativas prosperan, porque entonces vamos a seguir teniendo una de dos, medios que son voceros del gobierno en turno, estatales o federales, o bien medios donde tienes niños héroes que no saben si por hablar mal del presidente mañana los van a sacar. No queremos ninguna de los dos. Queremos medios verdaderamente públicos que tengan el sustento para poder digitalizarse, hacer contenidos con recursos suficientes. Comercializar, por supuesto, claro. Y que se les garantice también un presupuesto cada año mínimo, que no suceda como en Canal 22, que va para atrás el presupuesto. Entonces, creo que esos son de los grandes ausentes. Y el otro gran ausente es establecer los mecanismos para que esos medios de uso social, que pueden ser medios comunitarios, medios indígenas, lo que sea, puedan prosperar. Lo que hicieron países como Argentina fue garantizar al menos el 33% de las frecuencias se destinaría a este tipo de medios. Una reserva de espectro. No sé, una reserva de espectro, no sé si sea la medida. Pueden ser comunitarios, pueden ser para universidades, pueden ser para grupos para colonias, para muchos. ¿Por qué no se piensa eso? ¿Qué otras ausencias o qué otras incomodidades tiene la iniciativa? Veo que ahí tienes tus notas, cuéntanos, Javier. Bueno, la verdad que a mí lo que me parece muy delicado es la reforma constitucional en sus principios, en su articulado, como en la mayoría de sus transitorios, no se tradujeron en la ley reglamentaria, en esta iniciativa. No solamente hay insuficiencias, la omisión que menciona Clara Luz sobre medios públicos, hay un transitorio que da 9 lineamientos a los medios públicos para asegurarles una mayor vida, una mayor independencia, etcétera. Hay otras disposiciones que son contrarias a la Constitución. Por supuesto, hay 9 disposiciones contrarias en materia de IFETEL. O sea, reducen, violentan la autonomía constitucional de IFETEL, que fue una de las grandes batallas en el país. En materia de publicidad, simple y sencillamente se hicieron a un lado los transitorios de la reforma. Incluso se mide la publicidad por el tiempo total de programación, no por hora. No se hacen las distinciones de los tipos de publicidad a que alude la reforma constitucional. ¿Qué son, por ejemplo? Y déjame agregar una cosa. Sí. Perdón, Javier. Ese es un punto importante. Aquí lo que están preservando es el statu quo. El caso de publicidad es un caso clarísimo. O sea, que nada se mueva. Diferencia de otros países donde dicen, por hora de transmisión máximo puedes tener 12 minutos de publicidad. Aquí dice,
de 6 a 24 horas Las no puedes puedes, concentrar. las puedes concentrar. Entonces vamos a tener más publicidad en las horas pico. Claro. Y en las horas no pico, ahí sí no nos dejan. Entonces a mí me parece que eso es preservar el statu quo, porque la ley ahorita, o el reglamento ahorita tiene esa misma disposición. En realidad, la iniciativa mantiene la ley de 1960. No, no me digas eso. Sí, claro. En materia de publicidad, a ver, Es te voy a dar un dato. sí. Mantiene incluso El el impacto. mismo, la misma cuantía de multas en materia de radio y televisión. A 20 no pesos la aumenta, multa. a 500 pesos la mayor, en términos de... Ya reincidencia, 50,000 pesos. O sea, si pasas publicidad de alcohol A ver. a las 3 de la tarde, cuando los niños están viendo caricaturas, No pasa más que 500 pesos. Y punto. va a ser gobernación otra Así vez que es. te ponen la multa. Entonces- ¿Qué hace? No pone una multa hace siglos. Yo hice un memorándum Además. hoy de cerca de 28 observaciones solo en relación con la reforma constitucional, no una serie de insuficiencias que tiene la iniciativa. Tiene cosas muy delicadas. La televisión digital terrestre la vuelven a ampliar. Hay una prórroga ahora de otros 2 años. La reforma constitucional planteó la televisión digital terrestre para el 2015. ¿Sí? Sí. Ahora la mandan al 2017, subiéndole un umbral de penetración del 90% para poder declarar el apagón analógico. O sea, para que no lo podamos declarar, Bueno, en Tijuana fue el 98% y no y lo ni hicieron. así lo pudieron apagar. No lo hicieron. Lo que hay que decir es que en el mundo el promedio es el 85% y son los niveles que tienen una mayor... Un favor nuevamente del lado de la radiodifusión, de las televisoras. ¿Qué más? Mira, yo creo que la principal ausencia es que no trae nada en materia de límites a la concentración de frecuencias, de concesionamiento y de propiedad cruzada de medios. Pero si Nada. eso es lo que decía la Constitución. Pues no trae nada de eso. Ahí me da la impresión que le están aventando el balón para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea el niño héroe y que se caiga en los tribunales. En Argentina tuvieron que poner límites en la ley y gracias a eso la Corte confirmó que eso era Pero constitucional. esta ley va a pasar. A ver, yo espero que no sea ni siquiera iniciativa, porque si es iniciativa, no puede pasar. De hecho, el PAN y el PRD tienen la obligación y el deber moral, ético, político de oponerse con todo y denunciar, porque constituye una traición a la Constitución, al Pacto por México y a toda esta propaganda que nos han hecho. Pero Javier, ¿tenemos elementos a estas horas para saber que ya está la iniciativa y que probablemente sea la que se filtró? Entonces, déjenme, perdón, llevarlos a imaginar el peor de los escenarios. Si es la iniciativa, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar, Judith, Clara, Javier, del Congreso en las siguientes horas? Pues en ese orden, ¿verdad? Judith, Clara, Javier. No, a ver, en el Congreso, yo creo que lo que dice Judith, yo lo suscribo. Este es un problema también de transparencia. El Congreso tiene que abrir sus puertas absolutamente a escuchar las voces especializadas que pongan los puntos sobre las IES. Mira, en reforma constitucional de telecomunicaciones ni siquiera se quería abrir a la discusión. Yo participé en una reunión del CIDE para tratar de empujar esa discusión y llevarla al Senado. Y logramos abrir las audiencias en el Senado. Sí. Pero ni siquiera eso se quería hacer. Porque a veces las cosas se enfocan en un fast track. Esta no lo va a hacer así. ¿No hay forma de resolver esto en oscurito? ¿En 7 minutos? A ver, que, A ver, digo, lo hemos que el visto PRI antes. pueda juntar una mayoría en el Senado, la puede juntar. A ver, el PRI puede, con unos cuantos Sí, diputados más sí. y unos cuantos senadores Y, más, a ver, aprobar esto pasado incluso mañana. ahí te va, ¿eh? Con algunos votitos, no solo del PRD y del PAN, hasta del PT, puede conseguir votos Gamboa y formar una mayoría de 65, 67, 70. Sí puede prosperar. Ahora, Claro lo que que puede. esperamos como ciudadanía es que los representantes del pueblo y los senadores y los diputados tengan criterio propio y puedan analizar, porque digo, para regresar al antiguo régimen, pues no necesitamos Haber hecho tanto escándalo. exacto. Además, ¿De qué esta sirvió mis- toda esta transición a la democracia? Fue el propio Senado que pasó las reformas constitucionales. Entonces, realmente me parece difícil, tal vez estoy pecando de optimista, pero me parece que la misma persona votar algo que viene contrario a lo que salió antes, Sí, claro. Esto sería para exhibir a los legisladores
y preguntarnos a quién representan esos representantes populares, ¿no? Porque al final de cuentas es la gran pregunta que tenemos que hacernos. A mí me dejó mucho que desear el ver la reforma constitucional de telecomunicaciones, donde subían los diputados a presentar su reserva. Yo no sé si eran válidas o no, pero el principio de un legislador debe ser escuchar al otro y ver si está de acuerdo o no. No había un diálogo. Pasaban, leían, todo el mundo ahí chacoteando. Bueno, espero que esta vez no sea así. Esta es una reforma que se debe tomar con seriedad. Es una oportunidad histórica. No es nada más destruir a Televisa y a Telmex. O sea, es una oportunidad histórica de generar ciudadanía. O sea, a mí me parece, de las iniciativas filtradas, Profeco va otra vez a proteger los derechos de los usuarios. Si nunca lo ha hecho, efectivamente, ¿por qué se lo vuelven a dar? ¿Dónde va a estar la alfabetización mediática tan importante en este país? O sea, sí tenemos todos los derechos, ni siquiera sabemos qué es una televisión de calidad. Digo, hay pocos ejemplos como Canal 11, 22, etcétera. Pero entonces creo que sí hay muchas deficiencias, creo que sí hay que exigirle a nuestros legisladores que escuchen lo que la sociedad dice, que escuchen, reflexionen y tomen su decisión no como bloque partidista, sino con una conciencia. Ahora, si están convencidos que eso es lo mejor, bueno, pues... Uy. Ni cómo ayudarles, a mí me ¿no? parece muy difícil, pensando que el IFT ya se pronunció, ya tenemos resoluciones, entonces muchos de lo que está ahí pues estaría en contra de una ley secundaria, no podrían coexistir, entonces realmente es difícil de entender. Yo no estoy de acuerdo con todas las reformas a la Constitución, en general me parece que el cambio iba en la dirección correcta y soy mucho más optimista al ver que IFT pudo interpretar bien, ¿no? Por ejemplo, esta idea de tener un poco más de cuidado en poner tarifa de interconexión asimétrica, sí, pero off-net, on-net, ¿no? La discriminación de precios, vamos a cuidar al consumidor, porque al que le pega es al consumidor. O sea, me parece que tuvo un criterio en general, por ejemplo, la idea de que Televisa no puede empaquetar la publicidad me parecería buenísima. Faltó contenidos, faltaron cosas por ahí, ¿no? Ahora, se podían resolver por la vía de la legislación secundaria y Javier, les voy a pedir que me ayuden ahora, no hablar de las políticas en telecomunicaciones, sino ponerlo en singular y en grande, la política. La reforma constitucional se produjo gracias al Pacto por México. Sí. Mucho peso tuvieron los legisladores de oposición. A ti te tocó participar en la redacción, sí, codo con los priistas, con los perredistas. Hoy, PAN y PRD se notan muy débiles y desdibujados en el escenario público. ¿Podría ser esto una muy mala coyuntura? ¿Estar siendo esto la mala coyuntura en la que esta legislación generara, pues en efecto, medidas asimétricas, pero ahora en contra de la Constitución y de los consumidores? ¿Dónde está la política detrás de esto? Sin duda que aquí se está aprovechando un momento de debilidad. Un proyecto de esa dimensión, con estas características, solo podría entenderse bajo el cálculo político que hace el gobierno de que efectivamente las bancadas en el Senado, tanto de la izquierda como del PAN, estamos totalmente fracturadas. Estamos hechas garras. Y que pueda aprovechar esa disputa que se produce al interior de las bancadas senatoriales PRD-PAN para, con unos o con otros, construir una mayoría. Pero sería un alto costo para cualquier porción, por más mínima que fuera de ambas bancadas, sería un costo político muy alto, porque la Constitución dice una cosa, y esos legisladores votaron esa cosa, y no lo que les pudieran hacer. Sería un momento también muy clarificador, sería muy clarificador para exhibir a quién están representando realmente ciertos legisladores en el Congreso. Sí se está aprovechando la debilidad. Ahora, ¿ves que esto pudiera cohesionar a la bancada del PAN, cohesionar a la bancada del PRD, cohesionar a la oposición? Yo creo que sí. ¿Cabe la posibilidad, dada la debilidad en la que se encuentran? Sí, creo que una medida así sería incluso alertadora de todo lo demás que viene. Porque si en esta, que ha sido ponderada, presumida, elogiada en el mundo, a Peña no se le caía en Davos la reforma de las telecomunicaciones y la energética y todo eso. Si en estas reformas hacen esto, pues que preparen sus barbitas los de la energética, los de la política electoral, los de la reforma de transparencia, los de anticorrupción, porque entonces pues nos van a hacer de agua las demás reformas. Y entonces, antes de cumplir 2 años, el presidente de la República
habrá instalado en el escenario político del país el gran incumplimiento de su palabra. Es un principio que lo secundario debe seguir a lo principal. A mí me trae sorprendido que lo secundario pudiera no seguir a lo principal, que es la Constitución. Espero que este programa, ampliamente visto, sobre todo Espiral, en Canal 11, sirva para mover, lo digo sinceramente, reflexionar. Esta iniciativa no se puede presentar así. Sería un error. Peña cometería un error presentar esto como iniciativa propia. Conclusiones, Judith. Pues creo que también es una oportunidad para mostrar a los legisladores y abrirlo a la sociedad, ¿no? A la sociedad, no solo a los que estudian el tema, sino al ciudadano de a pie, como dices, ¿no? Porque eso puede fortalecer el proceso que ustedes van a seguir. Claro. Yo invitaría a hacer un escrutinio, que la sociedad hagamos un escrutinio de lo que se va a discutir en el Congreso, y efectivamente hay temas muy para expertos en interconexión, pero muchos de estos temas tienen que ver con el ciudadano a pie, que no tiene que tener ninguna formación. Lo único que necesita es ser ciudadano de este país para tener algo que decir al respecto. Es un bien preciado para las personas tener vehículos de expresión. No cabe duda que las empresas han hecho lo mejor que han podido para garantizar la permanencia de sus prerrogativas, de sus potestades, de sus intereses. También me queda claro que los ciudadanos hemos hecho poco. Y si esta la dejamos pasar así como viene, sin hacer nada, a lo mejor ya hasta nos lo merecemos. Me queda claro que el ciudadano, la ciudadana tiene hoy que defender pues, el futuro de ese espacio público que se construye a partir de los medios de comunicación, las telecomunicaciones y todas las nuevas tecnologías que están alrededor. Les agradezco muchísimo, Javier, por esta conversación, por esta alerta que han traído el día de hoy. Muchas gracias, Judith de Luz. Muchísimas gracias por haber traído inteligencia en forma de espiral esta noche. Nos vemos próximo miércoles aquí en Canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares y ojalá en la semana que entra estemos con buenas noticias y no con malas.